A la luz de la palabra. Bienvenidos a un nuevo programa, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado. Antes de empezar te quiero recordar que tenés a tu disposición nuestros medios de comunicación. Sea de donde sea que nos estás viendo, ya sea desde el canal local o desde el canal de YouTube, te recordamos que tenemos Twitter, Instagram, Facebook, YouTube también, ¿no? Nos estés viendo. Todos estos medios sirven para que podamos comunicarnos, para que podamos aprender, para que podamos llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. También recordá que tenés nuestra página web que se llama www.perspectivasiglo21.org. Todas nuestras redes se encuentran bajo este nombre, Perspectiva Siglo XXI. Quizás alguna variante, por ejemplo en Twitter es SI21, pero si nos buscas a través de este nombre nos vas a poder encontrar. ¿Para qué te invitamos para que lo hagas? Para que nos ayudes a través de, por ejemplo, tu suscripción en el canal, darle me gusta a los videos. Eso nos permite a nosotros poder seguir preparando programas, poder seguir avanzando con la predicación del Evangelio, para que pronto venga Jesús a buscarnos nuevamente. Y estamos estudiando en esta parte, en este programa que hemos denominado A la luz de la palabra, que es la primera parte de un programa especial, ¿no? Que está dividido en dos. Primero empiezo yo teniendo una pequeña reflexión, hablando un poquito acerca de la vida, y después continúa el licenciado Rubén con la segunda parte, con un programa bien profundo, bien lindo para que podamos compartir. Sin más preámbulos, vamos a ir a la Biblia, que yo la traje y la tengo acá. Y quiero decirte que las familias, las descendencias, las ascendencias a lo largo de la historia, Dios nos va mostrando que todas tienen problemas. Si Dios decidió utilizar a personas común y corriente como vos y como yo. Y estamos estudiando acerca de Jacob, un poquito la vida de Jacob, el predecesor de la dinastía del pueblo de Israel, ¿no? Esa ascendencia especial, iba a ser especial porque de acá iba a venir un Salvador. Y hasta ahora encontramos a un Jacob que todo lo que obtiene, todo lo que lucha y todo lo que logra lo hace a través de la astucia, el engaño y la traición. Pero esto tiene que cambiar porque si de acá va a venir Jesús, tiene que ser una familia que sea pura, ¿no? Que sea gente de fe, que confíe en Dios. Entonces los métodos que utilizaba Jacob hasta el momento estaban medios equivocados y Jacob no entendía bien esto. Fíjense que estuvo trabajando por sus esposas 14 años, vivió casi 20 años con el suegro, lo trató bien, lo trató como una familia, y sin embargo Jacob lo vuelve a traicionar y se escapa de Labán, y se va junto con su esposa, sus hijos, sus criados y todo su ganado y todo lo económico y lo material que tenía escapándose. Tal es así que Labán cuando se entera, obviamente se enoja, y lo persigue. Dice que durante 7 días lo persiguió, junto con sus siervos, con sus criados. Y Jacob venía escapando de un Labán que él pensó, porque él creyó, que si le decía a Labán que se iba a querer quedarse con sus hijas, o sea, con sus esposas. Pero no fue así. Y acá estaba Jacob huyendo de su suegro, y dice que lo encuentra en el camino y le explica por qué. ¿Por qué seguís actuando de esa manera? Y sin embargo, Jacob, en vez de decirle algo coherente, le dice, no, que tuvo miedo por eso. Entonces fíjense que es constante en Jacob esta idea de traicionar, de actuar a escondidas. Pero esto tiene que cambiar, no puede seguir así. Y es por eso que hoy vamos a estudiar el capítulo 32 de Génesis. ¿Sí? Es importante entender esto. Y es el encuentro entre Jacob y Esaú. Muchos años antes Jacob había huido de donde estaba viviendo, justamente porque con Esaú habían tenido un malentendido. Jacob le había robado la primogenitura. Jacob le había robado el derecho a Esaú de ser el sacerdote de la familia, de tener ese puesto poderoso, ¿no? Ese puesto de
de poder guiar a su familia. No era cualquier cosa ser el primogénito, tenía una gran responsabilidad y un gran privilegio. Y ahora estaba volviendo. Fíjense que escapó de un lado y se fue y encontró a su esposa. Escapaba del otro lado, se la pasaba escapando, ¿sabes? Jacob. Entonces dice que Jacob, en el versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Fíjense que a pesar de toda esta situación de engaño, traición, conflicto, Dios nunca, pero nunca abandona a sus hijos. Esto me quiere decir de que si por ahí yo ahora no estoy pasando un mejor momento, no estoy actuando bien con todo, Dios no se aleja de mí. Dios siempre está mandando ángeles. Y en este caso Mahanaim, este nombre que le ponen significa 2 campamentos. Quiere decir que no solamente Dios estaba con él, podríamos decir que había un campamento de ángeles adelante y un campamento de ángeles atrás. Jacob no estaba volviendo a su casa solo. Aparte de estar toda su familia, sus bienes materiales, su ganado, sus siervos, todo lo que él tenía un Dios que lo iba guiando por delante y le iba cuidando la retaguardia. Dios no lo dejó solo. A pesar de que el camino de Jacob era un camino de traición y engaño. Pero no era por Jacob, sino porque Dios se lo había prometido. Entonces en el versículo 3 dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y fíjense que estos 2 pueblos que se desunieron, estos 2 pueblos que estaban en conflicto, con 2 patriarcas importantes, Jacob y Esaú. Por un lado, el pueblo de Israel y por otro lado, el pueblo de Edom. Saben que el pueblo de Edom fue un pueblo muy importante, es la zona norte, diríamos, de Jerusalén, en la zona del Transjordania. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un vestigio, algo de esto, ¿no? Porque Jerusalén hoy sigue, pero no sé si escucharon hablar ustedes o vieron alguna vez la ciudad de Petra, ese muro, esa escultura en medio de la piedra. Bueno, esa es la descendencia de Esaú. Entonces, cuando vuelven los hermanos, cuando vuelven los mensajeros de haber ido a Esaú, recuerden que lo último que había pasado era que Esaú había amenazado de muerte a Jacob. Dice en el versículo 6, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. ¡Qué lindo! ¿No? Entonces, zafó, habrá pensado Jacob. Y 400 hombres con él, termina diciendo el versículo. No sé qué pensarán ustedes, pero 400 hombres era evidencia de que Esaú era un poderoso caudillo en primer lugar. Había sido bendecido y había tenido una descendencia así como Dios le había dicho. Pero yo calculo que Jacob y todos habrán pensado lo mismo. Si viene con 400 hombres es para vengarse. No es para ir y darle un abrazo. Entonces Jacob entra en desesperación. Fíjense que él era una persona, un granjero. Sus siervos eran granjeros, tenían los hijos chicos, tenía sus esposas que ninguno sabía pelear. Y de repente lo que tiene enfrente es un ejército viniendo en su contra. Pónganse en la situación de Jacob. Entonces, en el versículo 7 dice, Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, a las ovejas y a las vacas y los camellos en 2 campamentos. Si dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y otra vez lo mismo. Jacob, que se ve que era alguien inteligente, planea una estrategia. Planea una estrategia para decir, bueno, si me atacan a uno, el otro libre. No voy a perder el 100% de mis bienes, solamente el 50%.
Y ahora yo me pregunto, ¿y Dios? Ese campamento de ángeles que tenía uno adelante y el otro atrás guiándolo y cuidándole la retaguardia, ¿dónde está? Jacob, ¿otra vez vas a dudar de Dios? Jacob, ¿vos otra vez vas a desconfiar en que la promesa que tiene Dios no se va a cumplir? Entonces dice, el versículo 9, dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Fíjense que le está contando la situación, ¿no? Jacob acá a Dios. Le está diciendo, Señor, al final me pediste que vuelva, me pediste que vuelva a mi parentela, que pase el Jordán y ahora mirá mi situación. Tengo atrás al río que no puedo escapar. Tengo a mi familia dividida a la mitad. Y encima, en esta situación, estoy en el momento tenso porque estoy pronto a una guerra con mi hermano. Entonces le dice en el versículo 11 del capítulo 32, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y resumiendo en algunas palabras, Jacob acá estaba sabiendo que las consecuencias que estaban pasando eran de sus malas decisiones y que por la culpa de sus errores del pasado, toda su familia hoy corría riesgo. Y esto me hace pensar, querido amigo que me mirás del otro lado, todas las decisiones que vos tomás hoy siempre repercuten en el otro. No sé si mañana, pasado o en otro tiempo, pero siempre toda decisión, buena o mala, va a tener su consecuencia. Y no te va a afectar solo a vos, también te va a afectar a los que están alrededor. Entonces, Jacob, en medio de todo este plan, fíjense que primero divide, hace uno para un lado, y a lo último se acuerda de Dios. Siempre dejamos a Dios para lo último, cuando en verdad lo primero que tendríamos que hacer es acudir a Dios. Entonces en el versículo 20 del capítulo 32 dice, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque Jacob primero manda a sus siervos y le manda presentes a Esaú. Entonces dijo, continuando el versículo 20, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, y quizás le seré acepto. Y acá vemos a Jacob en su máximo esplendor, queriendo comprar el perdón de su hermano, queriendo comprar la simpatía de su hermano, la empatía para que no le haga mal. Jacob habrá pensado, bueno, ya una vez le compré la primogenitura, ¿qué me hace que me venda otra vez ahora su perdón? Fíjense cómo Jacob tenía la mentalidad tan humana que él pensaba que podía comprar, que él podía con sus propias fuerzas y sus recursos obtener algo que quizás era difícil. Y ahora yo me pregunto, entonces, ¿para qué oró? Yo te pregunto vos, entonces, ¿para qué orás en frente de alguna situación difícil? No quiere decir que hay que orar y quedarse de brazos cruzados. No, 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 no. Pero cuando oramos y le pedimos a Dios que nos responda, tenemos que confiar que Él va a responder. No querer resolver las cosas por nuestras propias fuerzas. Cuando todo se nos escapa de las manos y las circunstancias nos sobrepasan, tenemos que dejar que empiece a obrar el Espíritu y el poder de Dios. Entonces sucede algo especial. Y a partir del versículo 22, Jacob tiene una lucha con alguien especial. Y yo voy a leer desde el 23 en adelante, que dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así quedó Jacob solo. Entonces, cuando Jacob hace pasar a su familia, con sus criados y con todos los que tenía, dice que él se quedó solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba.
Se cree, quienes estudian, que este varón era Jesús mismo. Jesús mismo descendió a la tierra y vio a Jacob. Y se dio cuenta que Jacob estaba haciendo todo mal. Entonces en el versículo 24 dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y leo el 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio de encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Hay una insistencia por parte de Jacob. Hay una insistencia de luchar toda la noche con un ser especial. Hay una insistencia por parte de Jacob de no querer dejar que este ser se vaya, que Dios se vaya, si no había una bendición primero. Ahora, ¿Dios no lo había bendecido ya? ¿No le había dicho? Él no tenía en claro que Dios le había prometido una descendencia. Se lo dijo en la oración anterior. Pero sin embargo, esto va más allá del exterior. Jacob en su interior se sentía como era su nombre, Jacob. ¿Se acuerdan que les dije hace unos programas anteriores que Jacob significaba engañador? Suplantador, el que engaña. Este nombre había hecho en Jacob de una persona que le hiciera honor a su nombre. Lo que en aquel entonces era el nombre es lo que hoy podemos considerar nuestro carácter. Es exactamente lo mismo, significa lo mismo, representa lo mismo. Y a Jacob le dijeron tanto, Jacob, engañador, engañador, que él se la creyó. Y empezó a actuar conforme a lo que de él decía que eran. Pero no era lo que Jacob era en realidad. Y ahí, solo, del otro lado de su familia, yo me lo imagino a él con remordimiento, sentimiento de culpa, sintiéndose indigno, imperfecto, temiendo de su vida, la muerte de su familia. Pero sin embargo, Jacob, el engañador, entendió que seguir así no era la solución a sus problemas. Era momento de luchar con Dios. Y Jacob tranquilamente pudo haber hecho un poquito de fuerza, darse cuenta que el otro ser era superior y haber perdido. Pero sin embargo, él decidió seguir, insistir e insistir. Y Dios no quiere que nosotros nos desanimemos a la primera. Así como Jacob insistió, Dios quiere que vos le insistas, que le hables, que le preguntes, que le digas, que luches con él lado a lado, que no te desanimes en el primer mensaje que no te responden, que no te desanimes en el primer rechazo que tengas. Es momento de trabajar, insistir, predicar. Porque Dios está pronto a venir. Y sigue diciendo, en el versículo 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Normalmente cuando nosotros vemos en la tele o en el común denominador de las personas, quien gana la pelea es el que sale menos golpeado, podríamos decir, ¿no? Pero ¿cómo este ser le dijo que venció si Jacob estaba desgarrado? El que peor salió físicamente de los dos fue Jacob. Fíjense que a pesar de esta lesión, Jacob siguió luchando. Y quizás hoy nosotros en esta vida estamos arrastrando alguna lesión personal. Puede ser física, puede ser mental, puede ser alguna lesión familiar, puede ser alguna lesión espiritual. Pero no es momento de dejarnos vencer por esta lesión. Es momento de insistir, trabajar, luchar y luchar. Entonces dice, has vencido. Entonces Jacob le preguntó, déjame
declárame ahora tu nombre, en el versículo 29. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esta lucha no se dio para demostrarle a Jacob que tenía fuerzas. Dios necesitaba restaurar el alma de Jacob. Necesitaba hacerle entender que Dios le estaba dando una nueva oportunidad. Dios le estaba ofreciendo el perdón, pero para ofrecer el perdón y recibirlo, Jacob no podía seguir actuando igual. Dios necesitaba un cambio radical en la vida de Jacob. Y muchas veces se nos hace difícil cambiar. Muchas veces nosotros arrastramos malas decisiones, consecuencias de malos actos. Pero es momento de hacer un cambio radical en nuestra vida. Es momento de poner en prioridad de que tenemos un Dios que es un Dios de lo imposible. Y entender que hasta donde llegan nuestras fuerzas y se acaban, comienzan las de Dios. Entonces Dios en esa noche, cambia el nombre de engañador, que recordaba el pecado, y se lo pasa a vencedor. Entonces Jacob pasó de recordar su pecado cada vez que decían su nombre a conmemorar una victoria. Jacob pasa de ser el engañador a ser el vencedor. Pero esto no lo vas a lograr si no luchás con Dios de una manera insistente, sin bajar los brazos. Y aunque a veces tengamos lesiones, estemos complicados, tengamos muchas dificultades, Dios sabe que luchando a su lado vamos a poder tener la victoria. Entonces en el capítulo 33 ahora dice, alzando Jacob sus ojos miró y aquí viene Esaú y los 400 hombres con él. Y el Jacob, que ya no es más Jacob, quien es ahora Israel, el Jacob antiguo podría haber tramado algo. Pero el nuevo Israel sabía de que si Dios había vencido, si él había vencido con Dios, podía vencer cualquier cosa. Entonces en el versículo 4 dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Díganme ustedes, ¿de qué sirvió toda la estrategia que había planeado Jacob? De nada. ¿Por qué simplemente no confió en Dios desde un principio? Entonces dice en el versículo 16 del capítulo 33, así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, Jacob llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y el versículo 18 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Y todos estamos en algún momento de nuestra vida diferente. Quizás hoy te encuentres lejos de tu casa, quizás hoy seas un extranjero, quizás hoy te encontrás volviendo a tu casa, quizás no tengas casa. Pero déjame decirte que Dios nos está preparando un hogar. Es momento de empezar a volver a casa. Si queremos vivir muy pronto cuando Jesús venga en el cielo, tenemos que empezar a vivir acá en la tierra como si Dios estuviera al lado nuestro, porque Él está. ¿Saben? Cuando nos ponemos al lado de Dios y luchamos con Él, Él se encarga de vencer nuestras batallas, así como hizo con Jacob. Cuando las cosas en la vida se te escapan de la mano, cuando vos perdés el control, cuando tu vida es un descontrol, tenés que permitir que sea Dios quien tome el control. Esas mayores batallas no se van a ganar de pie, luchando y con propias fuerzas. No hay ningún arma que te pueda ayudar a vencer. Esta batalla no es para ganarla de pie. Esta enfermedad, este problema económico, este problema familiar,
no es para pelearlo de pie, es para pelearlo de rodillas. Y cuanto más tiempo pasás de rodillas cerca del suelo, más grande se vuelve Dios. ¿Sabes? La única manera de poder llegar sano y salvo a casa es refugiándonos en los pies de Cristo. Porque Dios te quiere proteger, Dios te quiere cuidar, Dios te quiere bendecir. ¿Con qué estás luchando en este momento? ¿Algún enojo? ¿Alguna decepción? ¿Alguna angustia? ¿Falta de perdón? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún problema económico? Es momento de tener un cambio radical en nuestra vida. Es momento de dejar de creer lo que los demás te dicen y confiar a creer y empezar a confiar y creer en lo que Dios tiene para vos y en lo que Él te prometió. Es momento de ser un guerrero de Dios, de ponernos en sus filas, de predicar, de llevar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, si vos te encargás de su batalla, Dios te va a librar de tus peores batallas, porque Él te ama y te quiere bendecir. ¿Qué te parece si hacemos una oración y después seguimos con la parte que viene del programa? Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a cambiar el estilo de vida, a ser nuevas personas y sobre todo a confiar en lo que Él tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, muchas gracias porque nos bendices, gracias porque a través de las historias en la Biblia podemos entender que nos amas incondicionalmente, que querés lo mejor para nosotros y que estás dispuesto a constantemente y continuamente darnos una nueva vida. Sigue ahora también acompañándonos, bendice al licenciado Rubén en la parte que sigue. Gracias porque nos amas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este momento. Estos programas son de mucha bendición para todos, así que te voy a dejar ahora con una pequeña parte, una pequeña reflexión, y luego el licenciado va a continuar con la otra parte del programa. Gracias por acompañarnos, compartí el programa con todos, no dejes a nadie afuera. Dios te ama y te quiere bendecir, pero también necesita que seas de bendición para otras personas. Te invitamos a compartir un momento de reflexión. Un joven marinero sueco estaba parado en la cubierta del barco observando las olas. En su mano tenía una botella vacía. Ya sé lo que voy a hacer, pensó. Buscando un pedazo de papel y una lapicera, escribió un corto mensaje. Si eres una chica linda, por favor, escríbeme. Me gustaría mantener correspondencia contigo. Luego, Ak tomó la notita en la botella y la tiró por la borda. Unos pocos meses más tarde, un pescador de Sicilia estaba en su pequeño bote de pesca cuando vio una botella flotando hacia él. La recogió y encontró un mensaje en su interior. Riéndose, se llevó la botella a su casa. «Paulina, tengo algo para ti», dijo mientras le brillaban los ojos. «¿Qué es, papá?», preguntó su hija. «Un mensaje en una botella. Tómalo». Paulina se rió cuando leyó la nota. Decidió seguir la corriente a lo que ella consideraba una broma y escribió una carta al joven marinero. Él le contestó y pronto las cartas iban y venían. Luego de numerosas cartas, Ak hizo los arreglos para ir a visitar a Paulina y a su familia. Entonces, en el otoño de 1958, 2 años después de haber arrojado la botella al mar, Ak y Paulina se casaron en Sicilia. Paulina estaba contenta de no haber ignorado el mensaje en la botella. Juan capítulo 10, versículos 9 y 10 dicen lo siguiente: «Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». A nosotros también se nos ha dado un mensaje, una invitación especial de Dios. ¿Responderás a esa invitación? El regreso de Cristo es inminente.
Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Hola amigos, qué alegría poder estar nuevamente aquí en este lugar para poder estudiar la palabra de Dios, para poder comprender realmente lo que Dios ha dejado para que entendamos lo que es la razón de la vida, lo que significa vivir de tal manera que podamos tener una esperanza gloriosa y también entender el mundo contemporáneo en el cual nos rodea, para que de esta forma lleguemos a pensar las cosas diferentes. Cuán grandes son los designios de Dios, que al darnos su palabra podemos entender mejor la voluntad divina. Y el tema que vamos a ver hoy es importante, fin de la moderna Babilonia. Y en realidad cuando hablamos de la moderna Babilonia está hablando de poderes religiosos, políticos religiosos, que tienen que ver con muchas cosas que están pasando actualmente, y Dios dirige la historia. Estamos llegando rápidamente al fin de esa historia, pero tiene que ver básicamente con el tema del problema de Babilonia y la adoración a nuestro Padre Celestial, el gran problema que a través de las edades surgió, ¿verdad?, por causa del pecado. La palabra de Dios dice, Dios intervendrá, no importa la opinión humana, no interesa lo que los hombres digan, lo que los hombres puedan decir en cuanto a la tierra, cómo va, las cosas que están aconteciendo, en realidad Dios intervendrá igual, ¿verdad? El texto bíblico que vamos a leer en primera instancia, allí en Apocalipsis 18, dice lo siguiente. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Bueno, allí está hablando de esa Babilonia espiritual, ¿verdad?, que la compara con la antigua Babilonia, como veremos enseguida, porque realmente los grandes de la tierra, aún los que hicieron los capitales más grandes de este mundo, llorarán de espanto al ver que la voluntad de ellos no se cumplió, sino que realmente las cosas ocurrieron diferentes, totalmente opuesto a lo que tal vez la mayoría piensa, ¿verdad? Ahora, el versículo 10 agrega, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Tan rápidamente, ¿verdad?, las cosas se terminaron. Los hombres soñaban con cosas grandes, aún con un imperio mundial acá en la tierra nuevamente, que establecerían la paz. Pero saben, amigos, Dios dirige la historia a un final mucho más feliz. Al final, cuando Cristo regrese, todo va a cambiar, pero cambiará para bien de todos nosotros, para que podamos ser salvos y heredar la vida eterna. Ahora bien, el texto de Apocalipsis 19 que vamos a ver, mucho está en el contexto exclusivamente de la comparación de la antigua Babilonia y la destrucción de la nueva Babilonia y la adoración al Creador. Alaban todos los seres eternos. Ya vamos a ver, Babilonia la antigua. La Torre de Babel, después que pasó el diluvio, parece mentira, más o menos unos 500 años después, ¿verdad?, que pasó el diluvio, los hombres se rebelaron otra vez contra Dios. Habían visto la catástrofe total que realmente había ocurrido con ese diluvio. Sin embargo, la Torre de Babel, que significa confusión, los hombres se confundieron porque no quisieron hacer la voluntad de Dios, de tal manera que al edificar esa torre era rebelión contra el cielo y Dios intervino y confundió allí sus lenguas, dice la palabra de Dios. Por eso Babel significa confusión. La moderna Babilonia, me refiero al 605, no moderna en el sentido de la antigua Babilonia, pero ya en el 605 antes de Cristo, ¿verdad? Realmente nos habla del profeta Daniel. Cuando Daniel habló, fue un mensajero de Dios que desde los 17 años en adelante aún predicó a los monarcas y les hablaba las revelaciones que Dios les daba. Por eso tenemos el libro de Daniel en las Sagradas Escrituras. Y mis amigos, cuán grande es poder comprender el lenguaje de Dios. Nabucodonosor, uno de los reyes más grandes de la antigüedad, que vivió allí en Babilonia,
Un día dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Se enalteció. Siempre fue el problema de este mundo, el problema del pecado, enaltecerse sobre Dios, porque en realidad surge allá con el problema del pecado en los cielos, ¿verdad? Pero Babilonia, del 605 al 539 a.C., representada por la cabeza de oro, terminó. Ya conocemos esta profecía. Medo-Persia del 539 al 331 también terminó. Allí están los años, ¿verdad?, en los cuales existieron. Surge el tercer imperio mundial, tal cual Dios había indicado, desde el 331 al 168, antes de la era cristiana, ¿verdad?, para surgir ahora ese imperio enorme representado por las piernas de hierro, Roma, desde el 168 a.C. hasta el 476 de la era cristiana, y luego la piedra cae para marcar el fin de la historia humana, en realidad, cuando todo terminaría y Dios intervendría en la historia. Bueno, esta sencilla profecía, pero elocuente en extremo, ha atravesado milenios enteros. Hemos llegado hasta esta hora dramática en la cual nos encontramos viviendo, donde hay guerras y nos preguntamos ¿y qué va a acontecer? Toda especie de mal también están simultáneamente en la tierra aconteciendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta humanidad? La respuesta de nuestro Dios es la que vale realmente. En Daniel capítulo 12, versículo 44 y 45 leemos: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Cuán grande, qué esperanza gloriosa, ¿verdad? Porque al final de esa profecía dice que el caer de la piedra representa un reino eterno que Dios va a establecer. Un reino que nunca más tendrá fin. Porque para eso Dios creó la tierra, el pecado trajo la desgracia. Pero leemos allí en el versículo 45 y dice así: De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Sabes, mi apreciado amigo? Si realmente nunca fallaron las cosas de Dios. Estamos recorriendo, o hemos recorrido con esa profecía, ¿verdad?, 2500 años de historia aproximadamente. Y cuán grande es poder pensar de que Dios no se equivocó. Aconteció exactamente y nos encontramos ahora en los imperios divididos, representados por los pies de esa imagen gigantesca que Nabucodonosor había visto. Hierro y barro no se pueden mezclar y cada día más divididos. Los hombres hacen planes para establecer un quinto imperio de alguna manera, le llaman el nuevo orden mundial, pero saben, amigos, eso no se va a establecer. ¿Por qué? Pero llegará un momento en que esa moderna Babilonia se va a existir. Cristo vendrá, no importa lo que digan los hombres, leemos allí en la pantalla, ¿verdad? El Rey del universo va a intervenir en esta historia triste de la tierra. Dios no creó la tierra y el sufrimiento. Desgraciadamente el pecado trajo todas estas cosas horrendas. Pero el nuevo orden mundial pareciera ser el plan que realmente los hombres tienen para que todo cambie. Leemos lo que George Bush padre decía ya en el año 1991, ¿verdad? Después de la guerra del Golfo Pérsico, decía lo siguiente: Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde distintas naciones son atraídas a una causa común para alcanzar las aspiraciones universales del ser humano. Paz y seguridad, libertad y el imperio de la ley. Solamente los Estados Unidos tienen tanto derecho moral, así como los medios para respaldarlo. Es notable que lo que dice este enunciado del nuevo orden mundial, notaron, ¿verdad? Es una gran idea para establecer la paz, orden realmente en este mundo, una sola religión, una sola moneda, etcétera. No voy a entrar en detalles hoy, pero es notable también que dice solamente Estados Unidos tiene el derecho de hacerlo. De manera que ahí estamos entendiendo el porqué de un avance misterioso de Estados Unidos sobre la tierra en una forma impresionante. Estamos en un momento difícil de este mundo, cuando hay guerra por doquier. La guerra de Ucrania y Rusia nomás nos hace pensar muchas cosas. El hombre tiene el poder en sus manos de aniquilar la raza humana.
si realmente explotasen las bombas atómicas que en este momento están preparadas. Estaba leyendo hace instantes atrás cómo Corea del Norte simplemente respondió los otros días cuando el presidente de Estados Unidos llegó cerca a Corea del Sur y allí lanzó 3 misiles en respuesta al poder, diciendo tenemos poder también, intercontinentales que cayeron en el mar a fin de demostrar su poderío tremendo. Así están las naciones del mundo, cada vez más divididas. Entonces yo no veo señales en cuanto a ese nuevo orden mundial, pero se establecerá. Claro, no con los fines realmente que Dios, ¿verdad?, ya dijo en cuanto a la paz. El hombre no podrá establecer la paz. Fuerzas políticas y religiosas detrás de este plan misterioso, ¿verdad? Cambios dramáticos en la historia. Encontramos la Guerra Fría y nos acordaremos por la historia muchos, otros los hemos vivido en esos días, ¿verdad? Cuando las 2 superpotencias del mundo, Rusia y Estados Unidos de Norteamérica, hablo de la URSS, en el tiempo de la URSS, allí había una tensión terrible, una tensión que no duró mucho tiempo, diríamos, bueno, duró muchos años en realidad, hasta que la revolución científico-tecnológica mostró que realmente el hombre parecía que podría escalar las alturas y llegar al universo. La revolución científico-tecnológica de 1980 al 90, que realmente marcaron una etapa diferente en esta humanidad. Llega la perestroika desde el 1985 hasta 1991, cuando allí se reúnen, ¿verdad?, ambos mandatarios, tanto el de Rusia como Estados Unidos en ese momento, para lograr de alguna forma, ya las cosas habían cambiado y parecía que todo iba a surgir en una nueva, una corporación que lograría un estado diferente en la Tierra. La muralla de Berlín, que separaba a Berlín en 2, separa completamente, es destruida y por supuesto así ahora Alemania se unifica otra vez. Pero vamos a ir, la primera guerra del Golfo Pérsico, que aconteció el día 2 de agosto de 1990 y que duró allí, ¿verdad?, hasta el 91, como estamos viendo, realmente hizo estremecer la tierra. Estados Unidos quería cambiar las cosas allí, diciendo algunas cosas en cuanto a lo que acontecía, ¿verdad?, en aquel, aquel lugar que parecía que había armas atómicas, que habría alguna cosa, una amenaza para el mundo, pero nada de eso ocurrió. Y ahora sí continuamos, un mundo realmente impresionantemente dramático. La desintegración de la URSS marcó una etapa diferente en realidad en la humanidad. Allí desde 1992, como estamos viendo, ¿verdad?, en la pantalla, también vemos que se desintegra ese comunismo cerrado de la URSS y entonces la destrucción de la moderna Babilonia. Saben, la Biblia habla de Babilonia, refiriéndose en primer lugar a esa antigua Babilonia que habíamos visto, porque eran paganos, adoraban doctrinas que no tenían que ver nada con las cosas de Dios, inclusive persiguieron al pueblo de Dios. Daniel explicó a los reyes de aquel entonces mientras vivió las verdades eternas de la salvación, de lo que tiene que ver con la vida eterna del ser humano. Pero la rebelión constante del ser humano fue así, ¿verdad? ¿De dónde surge el problema? Vamos a leer un poquitito allí en Apocalipsis 18, versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Otra vez el ángel arroja una piedra para indicar que así repentinamente los planes humanos que van contra los planes de Dios van a terminar. De manera que por más que nosotros queramos o digamos o lo que pasar en esta tierra, no hay nada que hacerle. Dios cumplirá sus promesas. A veces pareciera que está más lejos que nunca la promesa de Dios. Pero amigos míos, esa moderna Babilonia en donde no se hace la voluntad de Dios, a pesar de que los hombres conocen las Escrituras y en gran manera en muchos lugares de la tierra, ¿verdad? No en todos, pero por supuesto ya llegarán a conocerla más. Sin embargo, los hombres se alejan de Dios. El versículo 20 agrega: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella.
Dios intervendrá en Babilonia porque se rebeló contra el cielo. Y estoy hablando ahora de la moderna Babilonia, porque estamos en Apocalipsis, ¿verdad? Separados muchos siglos de una de la otra, pero una simbólica de la otra, a fin de que nosotros podamos entender mejor hoy las cosas del cielo. El contexto de esta escena es la destrucción definitiva de la Babilonia moderna. Por eso es que allí en Apocalipsis está hablándonos, ¿verdad? Y leemos el verso 23, lo siguiente. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Dios habla de las hechicerías, al decir en otras palabras, tantas doctrinas que pululaban por un lado y por el otro. Yo les pregunto, ¿no pasa eso hoy? ¿Qué pasa en el mundo contemporáneo? Miles de religiones, cada uno sale con lo que le parece y dice, bueno, podemos alabar a Dios de la forma en que realmente conocemos. Otros, por supuesto, no creen en Dios, pero y creen en poderes sobrenaturales. Y acá dice hechicerías. Fueron engañadas las naciones, o sea que habla de un poder religioso que finalmente habría de entorpecer tanto las cosas en la tierra que, por supuesto, las naciones serían engañadas, y aún las naciones más grandes del mundo, totalmente engañadas por el príncipe del mal, a través de este poder apóstata, habla de un cristianismo apóstata. El versículo 24 agrega, Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. es tremendo, aquí está hablándonos Dios. Tanto habla de la antigua comparando con la moderna, y dice en ella, ese poder religioso que surge, ¿verdad?, allí después de Cristo, una política religiosa, en realidad romana religiosa, a fin de que los hombres realmente hicieran la voluntad de Dios. Decían así, pero pusieron la Biblia en los púlpitos y dijeron que estaba prohibida leerla. Enseñaron lo que al hombre le parecía bien, parte de las escrituras, una mezcla de paganismo y cristianismo. Y es eso lo que bebió la humanidad y tiene hoy, ¿verdad? Y después de una larga y cruenta persecución nos encontramos realmente en la hora actual. Alabanza del universo al Señor, porque Él es el Todopoderoso. Y en Apocalipsis 19 encontramos esto. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí el Señor está hablando y muchos ya saben, y tenemos temas, por supuesto, en las redes que hablan acerca de ello, podemos buscar claramente. Habla de la Roma contemporánea, habla de una religión en particular, la más grande del mundo, que se llama cristiana, pero en realidad mezcló el paganismo con el cristianismo. Mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, o hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos. Las cosas de Dios no son así para que el hombre haga una parte de Dios y otra parte. Total, ¿qué tiene que ver una diferencia con la otra? El pecado significó simplemente transgresión. Y cuando transgredimos la voluntad escrita de la palabra de Dios, no hay nada que hacerle. Los cielos alaban en un momento dado, que ya vamos a comprender más de cerca, alaban al Creador porque Dios terminó con ese poder apóstata y toda la apostasía humana, y entonces también aquellos que destruyeron al pueblo de Dios. El remanente de Dios habrá, por supuesto, sido salvado de la desgracia del pecado. La alabanza continúa y nos continúa diciendo de la siguiente forma. Alabanza porque el poder opositor a Dios termina para siempre. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Todo el universo alaba al Creador, porque finalmente ese terrible conflicto entre el bien y el mal terminó. Este Apocalipsis 19 tiene muchas cosas hermosas para poder estudiar, pero tenemos que estudiar varias cosas de la palabra de Dios para poder comprender en su plenitud, ¿verdad? Ahora llegará y cerca está ese día, cuando realmente el Señor habrá ahora de terminar con la tristeza de este mundo y terminar con las guerras y todo lo que vemos en este mundo que está convulsionado en extremo. Eso es lo que va a acontecer, ¿verdad? Por eso encontramos lo siguiente, y dice lo siguiente allí,
¿Por qué pasó esto en el mundo? El título lo dice en primer lugar, leamos. Satanás puso en tela de juicio la justicia de Dios y su derecho a reinar. Me detengo aquí un instante. Satanás quería ser igual a Dios, ya vamos a ver enseguidita. Quería reinar también. O sea, si Cristo reinaba, ¿por qué él no podía ser rey? Si también estaba allí la divinidad. Qué desgracia, un ser creado, ¿verdad? Llegar a pensar, pero él era el ángel más encumbrado que Dios había formado y llegó a esa triste condición. Leamos acerca de él un poquitito para entender mejor. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, dice el versículo 15. ¿Hasta cuándo? Desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, dice allí la palabra de Dios. O sea que Lucifer comenzó a maquinar pensamientos extraños. El origen del mal ocurrió en el santuario celestial, como conocemos muchos. En los cielos, ¿verdad? Dios trató de convencerlo de su triste extravío, pero desgraciadamente Satanás no se arrepintió. Más aún se rebeló más y más contra Dios. Isaías el profeta también nos habla acerca de esa rebelión y dice lo siguiente. Tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué yo también no puedo ser realmente igual a Dios? Soy un ser, Dios me creó. Y saben, allí comenzó a confundir todo, toda la creación de Dios. Él era el encargado de transmitir la voluntad divina al resto de la creación. Millones de ángeles, saben, tuvieron que tener fe realmente en extremo. Una tercera parte de los ángeles fueron engañados, dice la palabra de Dios, y Dios tuvo que expulsarlo de los cielos. Pero ese engaño se trasladó por todos lados hasta el punto que el Señor tuvo que intervenir y sacarlo a Lucifer de los cielos. Justicia de Dios y su derecho a reinar. Porque Satanás quería en el fondo, ¿verdad?, del tremendo orgullo. Él quería reinar también. No entendía lo que era el carácter divino. Cristo vino. Cuando el hombre cayó, pecó, conocemos la historia, 4000 años después que entró el pecado, Cristo vino al mundo para revelar el verdadero carácter de Satanás y salvarnos a nosotros que nos encontrábamos perdidos. En un momento dado de la vida de Cristo, aquí en este mundo, dice lo siguiente la Biblia. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Satanás estaba obrando en forma tremenda. Se encontraba nada menos que Cristo, ¿verdad?, en este mundo. El mismo Rey del universo, porque ya leeremos algunos pasajes más. Él es el Rey glorioso, ¿verdad?, el que creó todas las cosas. Pero ahora, inspirados por el príncipe del mal, aún el pueblo que había sido seleccionado por el cielo para llevar las nuevas de la salvación a un mundo entero, ahora estaba obrando, a muchos de ellos, ¿verdad?, no todos, pero la inmensa mayoría se opuso a Dios. Y llegaron a la triste condición. Y ustedes noten en la forma que trataron a Jesús. ¿Por qué? Porque dice que alrededor reunieron a la compañía, se burlaban de él y le desnudaron, echaron encima un manto de escarlata. Y claro, y iba contra, ellos decían, él quiere ser rey. Ya leamos a continuación lo siguiente, y leamos. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Entonces, ¿quién estaba detrás del telón de fondo? Claro que era el príncipe del mal. ¿Ustedes notaron que era un asunto del reinado? Satanás quiso ser el rey del universo un día. Allí estando en torno al trono de Dios. Parece mentira esto, ¿verdad? Pero acá dice claramente, Pilato mismo le pregunta, los judíos lo acusan de que decía ser el rey. De paso mintieron allí porque Jesús había dicho que era lícito dar tributo a César, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero mintieron porque es así el pecado, también tiene que ver con la mentira, pero allí Cristo le pregunta a Jesús. La conciencia de Pilato se estremecía.
luchaba contra la verdad porque él sabía quién era Jesús. Su esposa misma le había hablado en forma muy clara acerca de este justo que estaba entre los hombres, nada menos que el rey verdadero, ¿verdad? Allí dice, ¿eres tú rey? ¿Y qué le dice Jesús? Tú lo has dicho. En realidad, tú lo dices que soy rey. Bueno, podríamos seguir hablando mucho acerca de ello, pero ahora leamos en San Mateo 27, verso 29, lo siguiente. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡Salve, Rey de los judíos! Qué tremendo, ¿verdad? ¿Es el rey realmente? ¿Tú que quieres ser rey? Ahí está. Te colocamos una corona de espina para que veas que no eres rey. Es tremendo ver esto, ¿verdad? Era el espíritu satánico que una vez se levantó en los cielos, ahora estaba revelando aquí en este mundo contra el verdadero rey, manso y humilde de corazón que vino a salvarnos y rescatarnos del pecado. Ahora leamos los siguientes pasajes. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahora la cruz va a ser el fin de tu reinado, decían todos, ¿verdad? Lo pasaron de tribunal en tribunal. Conocemos la historia de aquella noche negra, donde el paciente varón de dolores tuvo que experimentar lo que nuestra mente no puede entender para salvar a aquellos que le siguen. Por eso, mis hermanos en Cristo Jesús, nunca dudemos del amor insondable de Dios, la intervención de aquel que es Rey por los siglos de los siglos. Y leeremos más un poco acerca de ello. Pero sin embargo, el hecho de que Él fuese Rey no significó de que dejase un trono para buscarnos a un mundo extraviado, perdido, en el cual nosotros, por nuestra desgracia, ¿verdad?, por la caída que Satanás logró con nuestros padres, entró en esta tierra. Pero a veces a veces culpamos a Adán y a Eva, y no, amigos, no es así las cosas. Nosotros mismos tenemos esa naturaleza, ¿verdad? La naturaleza del orgullo, la naturaleza que va contra Dios. Y los reyes del mundo actualmente pasa así. Hay desconfianza entre unos y otros? La expresión del carácter de Satanás. Cristo es Rey y Creador. Y San Juan recalca esto, el discípulo amado de Jesús. Leamos en San Juan capítulo 1 en primera instancia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto debemos recordarlo, recalcarlo en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, mis amigos? Porque Cristo es eterno. Es desde antes que el mundo fuese. San Juan lo recalca bien. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Cristo fue inclusive el encargado de los tres seres divinos de la creación de esta tierra y del universo. Cuán grande es ese Rey, ¿verdad?, del cual habla la palabra de Dios. Pero Satanás se rebeló en contra. Y continuamos leyendo para que entendamos que ese Rey dejó los atrios celestiales. Dejó un trono y lo cambió por una corona de espinas, para que tú y yo lleguemos un día a la eternidad. Leamos el verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El contraste de dos caracteres. Por un lado, el carácter de Satanás, que quería ser y regir todo el universo. Por otro lado, aquel que se humilló al extremo y vino para gustar la muerte que nosotros debíamos gustar, y ahora dar el derecho aún a Dios mismo y al universo entero para que proclamase y entendiese más el carácter de Dios. Por eso Dios anhela que le amemos, pero con un amor que proviene de lo profundo de nuestro ser, que tiene que ver con la conversión. El carácter de Jesús es totalmente opuesto al de Satanás. Bueno, bien, allí vamos a ver o leer algo acerca de la justicia de Dios, ¿verdad? Algo más. En San Juan capítulo 19, verso 19 en adelante, continuamos leyendo. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos.
Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Saben, muchas veces yo he pensado en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Es impresionante. Aún los que estaban allí y los líderes religiosos quisieron oponerse de tal forma a terminar con Cristo. Estaba colgado en la cruz del Calvario, ahora nada podría hacer. Se hincaban con una rodilla diciendo, a ver, ¿a dónde está el rey de los judíos? Que descienda de la cruz si realmente es Dios, que descienda de la cruz. Y mientras tanto vieron que Poncio Pilato manda, porque Dios estaba detrás de todas las cosas. Y pone un título allí, ¿verdad? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y los judíos temblaron porque fue escrito en 3 idiomas, como dice allí, en hebreo, en griego y en latín, ¿verdad? De manera que se enteraron, estaban muy cerca de la ciudad y se estaban desconcertados, desesperados por lo que ocurría. Es que nadie puede impedir de proclamar acerca de nuestro Rey, el Rey de Reyes, que es Cristo nuestro amado Salvador. Leamos el pasaje ahora, el versículo 21 y 22. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Saben, esto pasará en el mundo también. El mundo se opone contra Dios. Dios tiene paciencia hasta que se manifieste tal cual es Satanás. El carácter de Satanás debe ser desenmascarado completamente. Por eso allí los judíos fueron ahora de alguna forma a convencer a Pilato. Saca ese cartel, nosotros no hemos dicho eso. ¿Y qué dijo Pilato? Lo que he puesto, lo he puesto. Y yo no lo voy a cambiar. Y allí quedó. No había más excusas, ni aún para aquellos que habían estudiado las Escrituras durante tanto tiempo. Pero cuando el hombre se revela, se revela. Dios triunfará así. Este mundo puede rebelarse contra la autoridad divina, puede rebelarse contra el Rey del universo. Pero mi amigo, quiero que entendamos hoy juntos, ustedes y yo, que comprendamos que tenemos un Rey. Ese Rey es Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, el que salió de la tumba y vive por los siglos de los siglos. El carácter de Jesús fue manifestado, tal cual vemos y leamos ahora en Filipenses. El apóstol Pablo habla de una forma impresionante en los siguientes pasajes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Satanás quería ser el rey que comandaba todas las cosas. Quería ser, ¿verdad?, estar realmente, seré como Dios. Pero acá, ¿qué dice el apóstol Pablo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es una forma de expresarse que tiene aquí el apóstol, ¿verdad? Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dejó ese reinado para venir a buscarnos a nosotros, a compartir los lacerazos terribles del romano, a compartir la corona de espinas que yo tenía que llevar, pero Él la llevó para que yo pueda ser salvo, a gustar de la muerte eterna para que yo no llegue nunca a esa muerte eterna. Y si bien morimos, sabemos que la muerte es un sueño hasta el día de la resurrección. Cuando Cristo regrese, vamos a vivir para siempre. ¿No amamos realmente al Señor? Es bueno que meditemos en los dos caracteres que están en este universo. Es verdad que el conflicto entre Cristo y Satanás está llegando a su fin, pero nosotros tenemos que decidirnos y estar totalmente listos para encontrarnos con el Rey del universo. Leemos así también lo que el apóstol Pablo continúa diciendo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Saben, este pasaje tiene un contenido enorme. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie podía humillar a Jesús. Pero Él se humilló para tomar realmente mi lugar, para que yo pueda ser salvo.
y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, recalca el apóstol, ¿verdad? Por lo cual Dios también le exaltó y habla ahora del futuro. Cuando Él salió de la tumba, Cristo fue, pero hay un proceso. El universo entero va a alabar a Dios por los siglos sin fin y en eternidad, pero con un concepto real ahora de lo que significó el carácter de Satanás. El drama del pecado, que nunca más va a ser aniquilado para siempre. Ese rey, falso rey, ¿verdad? Que, por supuesto, en la Biblia tiene varios nombres. Aquí lo encontramos reflejado en contraste con el carácter de Jesús. Es realmente emocionante, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y dio un nombre que sobre todo nombre es Cristo nuestro amado Salvador. Y leamos los siguientes pasajes. El carácter de Jesús fue manifestado para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es el Señor, Cristo es el Rey para siempre. Él es Rey porque, más aún, Él le contestó a Pilato: yo soy Rey y para esto he nacido. Y Pilato entendía muy bien estas palabras. Por eso, mis hermanos, cuando no entendemos alguna cosa de la palabra de Dios, recurramos a las mismas Escrituras, escudriñemos la palabra de Dios para entender el lenguaje del cielo. ¿Cuántos niegan la divinidad de Cristo? Y aquí habla claramente que el Señor, el Todopoderoso, el Padre, habrá de exaltar a Cristo hasta lo sumo en el gran día postrero, cuando aún como nunca antes el universo habrá de cantar y alabar el nombre de aquel que estuvo dispuesto a dar su vida para rescatar a un mundo extraviado y perdido, como es el nuestro, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros? Si saben, por eso es importante que vivamos distinto. Hoy entendamos y alabemos al Creador. Alabemos porque si hay tristeza, hay dolor, hay gemido en esta tierra, no es el Señor el que tiene esa culpa, ¿verdad? Recordemos que el Señor nos ha creado para ser felices para siempre y lo seremos en la eternidad venidera. Ahora leemos, Alicia, lo siguiente. Satanás puso en tela de juicio la justicia de Dios y su derecho a reinar. Lo recalcamos nuevamente. Puso en tela de juicio el carácter de Dios. Por eso es que Dios permitió que el carácter de Satanás fuese desenmascarado completamente. Y lo hizo a través de Jesús, ¿verdad? Que realmente nos amó. Él, antes de crear el mundo, se entregó por nosotros. Por eso en Apocalipsis 5, cuando ahora Cristo está en los cielos y Juan ve, Apocalipsis está lejos allá, ¿verdad?, de otros textos del Antiguo Testamento. Pero Juan, estando en Patmos, ve un momento muy especial. Nadie podía abrir los 7 sellos del Apocalipsis que tenían que ver con la historia hasta el fin del mundo. Y saben, entonces llora Juan. Pero dice el texto bíblico lo siguiente. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Bueno, nadie, absolutamente nadie, podía revelar lo que decía ese libro que era el libro de la profecía de lo que pasaría hasta cuando Cristo regrese por segunda vez. Y el versículo 5 dice así. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Qué texto, ¿verdad? Solamente Cristo ahora, gracias a su muerte en la cruz, a su humillación. Ahora Él tenía el poder y tiene el poder para revelar el futuro. De manera que el remanente no está en tinieblas, no debemos estar en tinieblas. Preparémonos para vivir juntos para siempre. Ese es nuestro Rey, el poderoso Redentor, ¿verdad? Alabanza, porque el poder opositor a Dios termina para siempre. Es lo que leemos allí como el título, ¿verdad? Y en Apocalipsis 19 ahora continuamos leyendo. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Qué hermoso, ¿verdad? Y el universo se dispone ahora, alabad. Dice, alabad al Creador, de aquel que murió. El universo vio cuando Cristo ahora dejó de existir, bajó a la tumba, fría y terrible, pero también salió de la tumba victorioso.
Y saben, allí dice el pasaje 6, Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. otra vez se recalca, ¿quién es el Rey? Entonces, es claro, ¿verdad? Aleluya al Señor, porque Él es el Rey. El que murió en la cruz del Calvario es el Rey. No aquel mentiroso, ¿verdad?, que en el santuario celestial mintió. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión que Satanás era mentiroso y padre de mentira. Por eso, mi apreciado hermano y amigo, tengamos cuidado de no creer en religiones que van contra la palabra de Dios. Sigamos al pie de la letra hasta las comas de la palabra de Dios. Leamos las Escrituras porque en ella encontramos la verdad. Los hombres pueden mentir, los hombres pueden decir muchas cosas, pero Dios nos llama a que de veras seamos hijos de Dios y que alabemos al Creador porque Él es el Rey del universo. Ahora, todo ser creado va a alabar a Jesús, el glorioso Rey. El glorioso Rey porque Él triunfó sobre la muerte y sobre el engaño, sobre todas las cosas. Continúa diciendo el texto de Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Saben, me llama la atención, mi apreciado hermano y amigo en Cristo. ¿Por qué me llama la atención? Porque simplemente acá habla aún de los salvados. El universo alaba al Creador porque Jesús no vino en vano. El Rey del universo vino, se hizo hombre para ser nuestro poderoso Salvador. Y logró ahora una multitud enorme que habrá de alabar al Creador por los siglos de los siglos. Pronto llegará ese día. ¿Tú y yo estaremos allí? Es la pregunta que les hago. El Señor quiere que estemos juntos. Y Dios quiere que podamos unir nuestras voces a esa enorme multitud que tiene que ver con el universo entero. Cuando ahora alabe al Creador, porque realmente estemos con Él para siempre, limpios del pecado, vestidos de blanco, como dice el lino fino allí, ¿verdad? Y resplandeciente. ¿Por qué? Porque el pecado fue sacado de nuestra vida. El engaño no está más en nuestras neuronas. Fue sacado para siempre, gracias a aquel que murió para rescatarnos de toda transgresión y desgracia. Satanás derrotado para siempre. Cristo en realidad lo desenmascaró y continúa diciendo el verso 11 y 12 lo siguiente. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este texto es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque aquí dice que el cielo se abre. Ahora Cristo en forma de guerrero, Él es el Rey. Él va a terminar con el pecado para siempre y se lo ve claramente. La multitud celestial alaba al Creador por estas cosas. Sus ojos eran como llama de fuego. Ahora no más el humilde, que su rostro estaba ensangrentado cuando caía allí en el Gólgota cruel, en forma de coagulones, su sangre, ¿verdad?, sobre la roca horadada. Ahora viene el Rey del universo. Nadie, dice, puede leer ni siquiera su nombre. ¿Por qué? Porque es eterno. Un nombre que Él solo conoce, dice. Es una expresión para que entendamos que es eterno. El mismo que es eterno vino a un mundo oscuro y negro de pecado para que nosotros podamos heredar la salvación. Y continuamos leyendo, dice lo siguiente. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Se terminó la discusión para siempre, ¿verdad? Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Y la multitud canta con alegría,
convencida, porque eso es lo que interesa, que amemos a Dios en lo profundo de nuestro ser y estemos dispuestos también nosotros a dejar cualquier cosa que nos separe de Dios, para hacer la voluntad de Dios y para participar con Jesús, que es Rey y hermano nuestro, porque Él quiso ser hermano nuestro. Nos sacó del pantano del pecado para que podamos vivir para siempre en una eternidad, por supuesto, que no tiene límites. La eternidad no tiene límites. Fuimos creados para habitar la eternidad. El pecado trajo la muerte y la desgracia, pero Jesús es el que nos sacó de esa desgracia, ¿verdad? Ahora leamos el versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué hermoso cuadro, ¿verdad? Ahora de la victoria sobre el pecado, de aquellos ángeles caídos y de Adán y Eva que fueron engañados, ¿verdad? Y de los seres humanos que por supuesto se habrán de revolcar en ese día terrible de Dios. Cuando el Rey de Reyes vuelva para terminar con las desgracias de esta vida y el universo entero se estremezca ante la voz de alabar a aquel que es Rey de Reyes por los siglos de una eternidad. Pero ahora vendrán, ¿verdad? Qué notable, vestidos, dicen los ángeles, de qué color, blanco, la pureza, como también el remanente de Dios. Ahora bien, tierno llamado de Jesús al remanente. ¿Somos remanente del Señor realmente? Y mi apreciado amigo, yo quiero preguntarte de cerca hoy. Yo mismo tiemblo ante esta realidad. El hombre por sí mismo no es capaz de alcanzar la perfección, no es capaz de llegar a alabar al Creador como realmente Él merece. ¿Por qué? Porque nuestras neuronas son pecado, somos mortales. Pero recordemos que en esta vida, teniendo luchas tremendas, encontraremos el triunfo a los pies de esa cruz, la cruz del Calvario. Cristo llama a su pueblo, Cristo llama a su remanente. Y cuando digo remanente, hablo el remanente de todos los tiempos y de la hora del fin que nos encontramos, ¿verdad? Los que llevamos el nombre de la segunda venida de Cristo sobre nosotros mismos. Oh, cuán bueno es anunciar estas nuevas, las nuevas que Cristo quiere dar al mundo entero. Por eso dice allí el texto de Apocalipsis 22 lo siguiente. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. No te olvides, Rubén, está diciendo el Señor. Lo pongo en forma personal, ¿verdad? Porque estoy pensando en lo que esto significa. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Cristo está intercediendo en el santuario celestial. Intercedió en primer lugar en el lugar santo y ahora al final de la historia, el lugar santísimo. Pronto, muy pronto va a terminar este mundo, amigos míos. Las guerras cesarán. Los hombres pueden tener las armas nucleares más terribles y poderosas. Y los recalco en este momento, porque muchos están muriendo y sufriendo el dolor y la tristeza. Pero recordemos que pronto todo esto va a terminar para siempre. Yo soy el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, dice el Señor. Y nos hace recordar cuando este mundo llegó la oscuridad profunda de las tinieblas del engaño satánico, ¿verdad? Ahora el Rey se hizo humano, llevó la cruenta corona de espinas, para que tú y yo podamos ser salvos y también llevar un día una corona que no merecemos. Pero el Señor así lo quiso. Y por la eternidad seremos hermanos de Jesús, ¿verdad? Del Todopoderoso. El verso 17 narra otra experiencia maravillosa del llamado de Cristo. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo quiero detenerme en este pasaje un poquito más. Porque dice el versículo 17 de Apocalipsis 22, ¿verdad? Y el espíritu y la esposa. ¿Por qué el espíritu? No tenemos tiempo de leer todos los pasajes simplemente. Y el espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios que intercede al lado nuestro, al lado de nuestra mente. Ahora, mientras estudiamos la palabra de Dios, por eso repartamos estos links para que realmente la mayoría pueda entender el mensaje de Dios y Cristo vuelva pronto. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que llevará las señales de la cruenta corona de espinas por los siglos de una eternidad, el que en sus manos tendrá las señales del rescate nuestro, de lo que significó nuestro rescate del pecado. Nadie será imperfecto. Jesús es perfecto, pero el escondedero de su poder está en las señales de los clavos, ¿verdad? Que una vez tuvo por la eternidad, Él los llevará. Por eso dice el Espíritu y la esposa, en forma figurada, el remanente de Dios, dicen: ven, ven Señor, termina con este problema del pecado. Si tú eres el Rey, tú eres todo, tú eres la vida. Queremos estar pronto en la eternidad. Diremos esto nosotros con nuestra experiencia en primer lugar y con nuestra voz y con los talentos que Dios nos entregó. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y olvidándonos de toda especie de orgullo, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces, verdad, nos damos, más bien tendemos o tenemos la tendencia de decir, bueno, aquel tiene este título, tiene este otro más elevado, este otro más allá, él va a hablar mejor acerca del amor de Dios? ¿Saben? Eso fue el pensamiento de los judíos del pasado. Y estaban en realidad los títulos más grandes de aquellos días, sirvieron, no es porque Dios quiso, ¿verdad? Pero ellos confiaban en el orgullo, como Satanás mismo se los había inculcado, en su capacidad, y no siguieron los dones espirituales. Por lo tanto, en lugar de proclamar con poder la palabra de Dios, no lo hicieron, sino que sirvieron solo para reunir el Sanedrín que condenó a Jesús. Ahora, qué hermoso pasaje. Ven, y el que oye diga ven. El que oye diga ven. Todo aquel que oye de la grandeza de Jesús, todo aquel que oye el poder que Cristo tiene para rescatar del pecado, estamos ya listos para que si hoy muriéramos o fuese nuestro último día, podamos levantarnos en la gloriosa mañana de la resurrección, del reencuentro con nuestros seres amados, del reencuentro con el esposo, con la esposa que hayamos perdido, y podamos vivir para siempre, por los siglos sin fin de una eternidad. Nunca más a Dios habrá pasado para siempre esta desgracia, porque el Rey de Reyes reina. Y saben, a mí me emociona en gran manera, aún hasta las lágrimas, cómo es este Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Eterno, que compartió de la desgracia humana, sintió el dolor de la raza humana, para que podamos heredar la vida eterna por los siglos sin fin y una eternidad. Entendemos el amor de Dios. Por eso el texto dice allí, ¿verdad? Y el que tiene sed en esta vida desgraciada en la cual tenemos, en esta existencia humana que no sirve absolutamente para nada. Pensemos un instante, ¿qué nos puede dar esta vida? Esta vida corta, llena de toda especie de pecado, llena de sensualismo, al extremo que ya solo vemos muerte, el hombre mata por matar. La moral humana se ha desplomado, y el que tiene sed, venga, tiene sed de cambiar tu vida, sientes realmente que quieres ser hermanos del Rey del Universo, ¿tienes sed? Jesús dice, el que tiene sed, el Espíritu Santo es el que llama a la puerta de nuestro corazón. El Espíritu Santo que estábamos leyendo recién, a través de sus hijos, ¿verdad? A través de los que siguen a Dios, llama y golpea la puerta de nuestra mente. El Espíritu de Dios que estuvo presente en la creación es el que puede cambiar nuestras neuronas mortales para que ahora podamos amanecer a la realidad de lo que es la vida eterna. Por eso dice el pasaje de la palabra de Dios: el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida, ¿cómo? Dice, gratuitamente. Amigos míos, la salvación es gratuita porque Cristo la ganó en el Gólgota. Cristo la ganó en la cruz del Calvario cuando Él vino a rescatarnos. Por lo tanto, bebamos de las aguas cristalinas aquí en la tierra, para que pronto, cuando veamos al Rey del Universo en el trono de gloria, podamos adorarle junto a la multitud del universo entero,
y podamos tomar también de las aguas cristalinas que emana del trono de Dios, donde el árbol de la vida se encuentra en ambos lados y del fruto del árbol de la vida. Que en ese día podamos encontrarnos para alabar al Señor y para vivir para siempre en una eternidad. Cuando el Señor cree de nuevo esta tierra y ese Rey todopoderoso, nuestro Rey y nuestro hermano mayor, porque Jesús quiso así simplemente. Él va a hacer este mundo otra vez, lo va a crear de nuevo y nos va a entregar. Y allí estaremos como hermanos para nunca más separarnos, nunca más. Nos encontraremos para comentar lo que es el universo de Dios, y un Dios insondable pondrá todo al alcance de una mente perfecta que Dios creó un día a Adán y a Eva y se las entregó, pero ellos la arruinaron con el pecado. Más ahora el Señor nos invita a pensar en esta grandeza. ¿Qué haremos junto a Jesús? Hay un cántico maravilloso que quiero que escuchemos en este momento, porque de veras nos hace pensar en el triunfo glorioso del remanente de Dios en esta hora de la profecía. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Dios de amor, danos tu poder, danos tu valor para concluir con el pregón y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para vencer al tentador y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo, pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor, danos el fuego celestial para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Mi apreciado hermano en Cristo, oremos. A Jesús que está intercediendo al final de la historia, pidamos al Señor que pronto podamos encontrarnos para alabar al Rey de Reyes. Padre amado que estás en los cielos, gracias por lo que hemos podido leer de tu palabra y estudiar en el día de hoy. Recordar muchos pasajes y ver cuánto nos amas, Señor, que podamos ser en este mundo antorchas vivientes, que podamos sentir el gozo de una eternidad, porque tú viniste, Señor, siendo eterno para que nosotros compartamos la eternidad contigo. Te damos gracias por esa realidad y te suplicamos que pronto la Babilonia espiritual de esta tierra termine para siempre y podamos recibirte en gloria en las nubes de los cielos cuando vengas a buscarnos, y en ese día podamos unirnos al cántico celestial del universo entero, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias, nuestro Dios, por todo esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano. Que el Señor te acompañe en todas las cosas, para que pronto nos encontremos en la patria celestial. Ahora en esta tierra podemos ayudar a muchos a través del teléfono que figura en pantalla allí, ¿verdad? Y que nos muestra dónde podemos dirigirnos y guiar a otros para que se dirijan a este teléfono donde hay palabras de vida, no por un servidor, sino donde todos hablamos de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Allí está el correo también, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos compartirlo y predicar el mensaje glorioso del Rey de Reyes por toda una eternidad. Dios te bendiga y te guarde.